Ámsterdam se convirtió en centro de la vida económica neerlandesa. La edad de oro de esa ciudad comenzó en 1585, el mismo año en que Amberes se rindiera a las tropas de Alejandro Farnesio, acción adversa que señaló el ocaso de su florecimiento. Sus comerciantes emigraron en masa hacia Ámsterdam, que ocupó así el lugar de Amberes entre los mayores centros comerciales europeos. En 1595 salían de Ámsterdam 4 navíos al mando de Cornelio Outman. La pequeña flotilla navegó a lo largo de las costas occidentales de África, dobló el cabo de Buena Esperanza y llegó a Java, donde Othman logró, después de vencer toda clase de dificultades, establecer una factoría. A su regreso a Ámsterdam, el almirante informó al gobierno de las enormes posibilidades que se ofrecían a Holanda en aguas indias. Este viaje señaló el principio de una enérgica acción de los holandeses, dispuestos a expulsar a los portugueses de sus colonias. En 1598 se diseminaban en todas direcciones 80 navíos holandeses. Algunos pusieron rumbo a Guinea y las costas occidentales de África, otros doblaron al África del Sur, pero la mayoría tomaron la ruta de las aguas índicas. Los capitanes holandeses regresaron a su país con ricos cargamentos de marfil, perlas, café, té, especies y otros productos que mostraron con elocuencia todo cuanto podría reportar la colonización sistemática de aquellas regiones lejanas. Oldenbarneveldt organizó esta empresa colonizadora en 1602, fundó la célebre Compañía de las Indias Orientales, a la que otorgó el monopolio del comercio índico y muy amplios poderes. La compañía tenía derecho a reclutar tropas y a declarar la guerra, a concertar tratados con el extranjero y a dictar leyes en el interior de sus propias colonias. La Compañía de las Indias Orientales, un estado en el estado de las Provincias Unidas, creó el poderío colonial holandés en Asia, desplazando poco a poco a los portugueses de sus posesiones. El centro de la dominación neerlandesa en las Indias Orientales fue Batavia, fundada en la isla de Java por Pedro van der Broeke, nacido en Amberes. Los navegantes holandeses se dirigieron luego a Siam, Japón y Australia. Albert Janssen Tasman descubrió en 1642 la Nueva Zelanda y el territorio que aún lleva su nombre, Tasmania. 10 años más tarde, algunos emigrantes holandeses se establecieron en el África del Sur y fundaron factorías de las que surgiría con el tiempo la Colonia del Cabo, con su activa y tenaz población de Boers. Los marinos holandeses se manifestaron también muy decididos y activos en el oeste, al otro lado del Atlántico. En 1621 se procedió a la creación de una segunda compañía émula de la anterior, la llamada Compañía de las Indias Occidentales. En 1623 desembarcó Piet Hein en el Brasil, objeto por entonces de las apetencias holandesas, y tomó la ciudad de Bahía. Algunos años más tarde, frente al litoral de Cuba, capturó una nutrida flota española abarrotada de plata. Cuando Hein murió, poco después, durante una batalla naval, hubo duelo nacional en el país entero. Sin embargo, los holandeses no pudieron mantener más de 40 años sus posiciones en Brasil. Expulsados los portugueses, su colonización en América del Norte fue también de corta duración. Algunos colonos valones fundaron allí en 1612 Nueva Ámsterdam, la futura Nueva York, en la desembocadura del Hudson, y en 1655 los holandeses se apoderaron de Nueva Suecia, en el Delaware, pero estas posiciones fueron conquistadas por los ingleses en 1664. Rusia entre 1533 y 1610. El joven zar ocupa el trono. En 1533, el nieto de Iván III fue proclamado Gran Príncipe de Moscovia con el nombre de Iván IV. Contaba a la sazón unos 3 años y hasta su mayoría de edad el gobierno estuvo a manos de su madre Elena y de su favorito, el príncipe Obolensky. La princesa Elena murió repentinamente cuando su hijo solo contaba 8 años y circuló el rumor de que los boyardos la habían envenenado. En la misma época en que dichos personajes intrigaban para alcanzar el poder y oprimían a los campesinos, el país era hostilizado en todas partes por enemigos exteriores. En situación tan desesperada, el pueblo ruso depositó todas sus esperanzas en su joven príncipe, que residía en Moscú, pero, desgraciadamente, Iván no sería nunca el padrecito preocupado por el bienestar de sus súbditos. Al contrario, fue el peor de los tiranos y el más cruel de los déspotas. A los 17 años de edad, Iván IV fue coronado zar por el metropolita en la iglesia de la Ascensión, en el Kremlin. Se cree comúnmente que la palabra zar procede como el vocablo alemán Kaiser del latín Caesar, equivalente a emperador. Al adoptar el título de zar, Iván se proclamó también a sí mismo heredero de los zares de Asiria y de Babilonia, de Jerusalén, Roma y Constantinopla,
Iván IV se casó poco tiempo después de su coronación, pero ninguna de ambas ceremonias inspiró al joven zar la menor idea de sus deberes, como hombre y como soberano. Iván IV se educó entre continuas escenas de violencia y barbarie, entre asesinatos, intrigas y brutalidades, lo que no es extraño que influyera en su carácter y se habituara a todo ello. Se dice que se proporcionaba distracción maltratando a los animales, arrojando gatos desde la terraza, cabalgando por las ciudades enfrenadamente y cometiendo un sinfín de atropellos. Fue injuriado y despreciado por los boyardos, que no perdían ocasión de burlarse públicamente de él, hasta que pudo imponerse a ellos. Su infancia y adolescencia en palacio fue muy triste. El historiador Samarín, 1843, llamó a Iván IV el Hamlet de Rusia. En aquel mismo año de 1547 estalló una grave rebelión popular y mientras Iván temblaba por su vida, uno de los familiares del metropolita, Macari, el Pope Silvestre, fulminó contra él un enérgico sermón que le causó gran efecto. En él reprochaba al zar sus lamentables excesos y la negligencia en el cumplimiento de sus deberes, amenazándole con el castigo del cielo si no cambiaba su conducta y modo de vivir. La enérgica amonestación fue escuchada e Iván prometió enmendarse. Tomó como consejero al propio Silvestre y a un reducido grupo de sacerdotes, y a partir de entonces el metropolita Macari ofreció al joven zar colaborar con el poderoso y eficaz apoyo de la Iglesia rusa. Así se inició, bajo la supervisión del alto clero, un periodo de denodados esfuerzos para extirpar los vicios introducidos en el seno de la sociedad rusa. En 1550 Iván convocó la primera dieta de Rusia para atraerse el apoyo de los representantes populares, enfrentándose contra los terribles boyardos que intentaban implantar en Rusia una oligarquía o dictadura brutal de la nobleza al estilo de Polonia. A la dieta de 1550 sucedieron otras asambleas similares del estamento popular, sobre todo durante el siglo XVIII, aunque de hecho tales reuniones nunca llegaron a constituir verdaderos parlamentos en el sentido occidental de la palabra y jamás estuvieron autorizados a presentar proyectos de ley y a adoptar decisiones. Su papel siguió siendo puramente consultivo. ¿Locura o crueldad? En 1553 el zar cayó tan gravemente enfermo que el país esperaba la noticia de su muerte de un momento a otro. Iván mandó entonces que acudieran los boyardos para obligarles a prestar juramento de fidelidad a su hijo. La mayoría de aquellos señores vacilaron algún tiempo y otros rehusaron hacerlo, porque odiaban a la familia materna de Iván y a la de su mujer. Arguían que si el hijo menor de Iván era coronado zar, aquellas dos detestadas familias se adueñarían del poder. Entre las personalidades que se oponían a la última voluntad de Iván IV figuraba precisamente aquellas que durante 8 años habían sido sus más fieles colaboradores. El zar no se los perdonó jamás, y lo propio que a los demás boyardos disidentes, una vez que se hubo restablecido, expulsó de la corte a todos cuantos sospechó que se hallaban en la oposición y los desterró a territorios lejanos. El príncipe Kurbrisky, descendiente de Vladimir Monómaco, había disfrutado de la privanza del zar, pero al caer Silvestre en desgracia, en 1564 se vio obligado, para ponerse a salvo, a huir precipitadamente a Lituania, como otros muchos nobles, y el rey lituano Segismundo Augusto ofreció a Kurbrisky extensos feudos para compensarlo de las pérdidas de sus dominios en Rusia. La noticia de que Kurbrisky se había pasado al servicio del reino polaco-lituano sumió a Iván en una furiosa cólera contra todo cuanto se refiriera a príncipes o boyardos, y desde entonces el zar no supo ya resistir sus tentaciones diabólicas, convirtiéndose en un auténtico monstruo, depravado, perverso, sediento de sangre, que gozaba en hacer torturar infelices víctimas ante su presencia para amenizar sus escandalosas orgías. Cuando dejaba de embriagarse y recobraba algo de lucidez, su alma se sumía en angustias, poseído de terror maníaco. Iván se rodeó de una guardia personal llamada Oprichina, que no bajaba de 6.000 hombres, otros tantos despiadados verdugos reclutados entre la hez de la sociedad y que demostraban obediencia ciega a su señor. Iván imaginaba también intentos de rebelión entre los burgueses de varias ciudades. En 1570 hizo saquear Novgorod con mayor crueldad aún que lo hiciera su abuelo. Perecieron 60.000 personas, corrió la sangre a raudales y familias enteras fueron arrojadas al río. Luego, para aplacar su conciencia, el tirano congregó a 300 familiares suyos en una orden monástica de la que él mismo se nombró abad. El zar en persona hacía sonar la campana desde primeras horas de la madrugada, anunciando los ejercicios de devoción. Arrodillado durante sus oraciones, Iván se golpeaba la frente contra el suelo hasta sangrar.
Aquel bienio de 1570 a 1572 fue terrible para Rusia y señaló uno de los momentos culminantes de la locura del zar. En julio de 1570 organizó una especie de autodefensa en la plaza de Kitay-Gorod, donde fue despedazado el príncipe Viskovati. El propio zar violó a su viuda y el zarevich Iván a la hija mayor del príncipe, que luego fueron asesinadas, así como otras 80 viudas ilustres y muchos centenares de presos. Entretanto, la peste y el hambre causaban estragos en toda Rusia y se producían escenas de canibalismo. En 1571 los tártaros, en número considerable, amenazaron Moscú, exigiendo la devolución de Kazán y Astracán, además de una cuantiosa indemnización. El zar abandonó entonces Moscú y después de estar a punto de caer prisionero en Sepkukov, acudió a refugiarse en Alexandrov, puesto que sus tropas apenas ofrecían débil resistencia al enemigo. El Khan de Bled-Irei, al frente de sus tártaros, llegó entonces a Moscú, y la ciudad entera ardió en pocas horas, pereciendo 500.000 de seres humanos entre las llamas, hasta el punto de que el propio Khan de los tártaros hubo de retirarse entre los estragos del fuego. Propalóse el rumor de que se acercaba un gran ejército libertador y se retiraron las hordas invasoras, llevándose más de 100.000 muchachas destinadas a ser vendidas como esclavas en Turquía, además de un botín inmenso. Iván regresó a Moscú y decretó que se hicieran plegarias y penitencias antes de emprender la reconstrucción de la capital. El 28 de octubre de aquel mismo año, Iván el Terrible se casaba por tercera vez con la bella María Sobaquín, hija de un comerciante de Novgorod, que murió a los 15 días de la boda, sin duda a consecuencia de los malos tratos y de los excesos del zar, que al año siguiente, en 1572, por Cuaresma contraía matrimonio por cuarta vez, a despecho de todas las leyes eclesiásticas, con una muchacha de familia humilde, Ana Kotlokova. El arzobispo de Novgorod solucionó el conflicto religioso y pudo así alcanzar un efímero ascendiente sobre el zar. 2 años después, el soberano mandó que le envolvieran en una piel de oso y lo arrojó a sus perros para que lo devoraran. Iván se sentía tan poco seguro en su propio país que en 1568 ya había iniciado negociaciones con Isabel de Inglaterra para asegurarse un lugar de refugio en caso de que necesitara escapar de Rusia. En todo caso, Iván tuvo al menos la delicadeza de ofrecer el mismo favor a la reina inglesa, en el supuesto de que se encontraría un día en una situación semejante. Le propuso también una alianza contra Polonia y Suecia. Como contrapartida, Rusia otorgaría a los comerciantes ingleses privilegios aún mayores que los que ya disfrutaban. Isabel se mostró dispuesta a poner a su disposición un territorio de Inglaterra donde podría vivir a su antojo sin que los ingleses les molestaran en su religión, y ello durante el tiempo que juzgaran necesario, aunque, fiel a su costumbre, la reina no se comprometió en lo más mínimo con referencia a la propuesta alianza y despidió a los emisarios del zar sin dar respuesta concreta. También contestó Isabel con evasivas a otra propuesta de matrimonio que Iván le hiciera por medio de un aventurero inglés llamado Jenkins, expansión del imperio moscovita. El gobierno de Iván el Terrible ofreció el mismo carácter que la personalidad del propio zar, una mezcla de locura y de genio. Es incuestionable que Iván dio pruebas de genial sagacidad al intentar derribar las barreras entre su país y los pueblos del occidente europeo. El intento se inició en 1555 y 1556 en la forma acostumbrada, enviando tropas a la frontera finlandesa contra la ciudad de Viborg. El rey de Suecia, Gustavo Vasa, se puso personalmente al frente de sus tropas contra aquellos rusos brutales, pero no entabló batalla alguna. En 1557 se firmaba la paz y se restablecía la misma situación que antes de la guerra. Iván el Terrible lanzó sus hordas contra Estonia y Livonia, posesiones de los caballeros teutónicos, y conquistó Nabra, lo que equivalía para Rusia a la apertura del camino del Báltico. A través de las rutas de este mar y las del Mar Negro, Iván entabló relaciones comerciales con la Europa occidental. El zar había proporcionado a Rusia un segundo puerto internacional en la ciudad de Arcángel, al norte, pero este puerto ofrecía el inconveniente de estar bloqueado por los hielos durante las 2/3 partes del año. Iván aumentó aún más la influencia occidental, reclutando ingenieros y artesanos alemanes a su servicio, pero el emperador Carlos V, comprendiendo que una Rusia civilizada resultaría peligrosa para sus vecinos, prohibió a sus súbditos que emigraran a la Europa oriental. Iván pudo atraerse, sin embargo, a cierto número de ingleses, constructores de barcos, impresores, técnicos en diversos oficios y artistas. Iván modernizó además su ejército, incorporando la caballería, constituida por la nobleza, un cuerpo de infantería equipado según las exigencias del tiempo, los streltsy,
o arqueros que formaban una especie de guardia personal del zar. Con estas tropas, Iván sometió a los dos kanatos de Kazán y de Astracán.